Muy bien, bueno. eh, Agradezco la invitación a William. Eh, la plática se trata básicamente de lo siguiente. El título es Estática comparativa no diferenciable en mercados de emparejamiento de un solo lado. Eh, y, bueno, está escrito por mí y por David Cantalán. La estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a presentar el modelo inicial con el cual nos basamos. Después dos modelos que estuvimos, dos extensiones de trabajo nuestro. Y finalmente una aproximación numérica del modelo abstracto. Eh, el modelo se basa básicamente en este trabajo de Shaplin y Scarf de 1974, en donde ellos proponen una economía con un número finito de agentes y cada uno con un bien, y la meta es intercambiar este tipo de bienes. Entonces, de manera formal, en la economía se cuenta con N agentes y N bienes indivisibles. Vamos a denotar al conjunto de agentes por A mayúscula, al conjunto de bienes por G mayúscula, cada elemento de A por A minúscula y a cada elemento de G por G minúscula. Vamos a pensar que cada agente tiene un orden de preferencia sobre el conjunto de bienes. Y vamos a tener una asignación inicial que en este sentido va a asignar, es una función biyectiva que asigna a cada bien, a cada agente un bien. ¿Okay? Entonces, nuestra economía la podemos resumir como sigue. Vamos a tener el conjunto de agentes, el conjunto de bienes, las preferencias de los agentes y la asignación inicial, ¿no? Eso es lo que vamos a entender por economía. En resumen, pues voy a decir lo mismo. Cada agente va a tener un tipo de bien. En este caso, el primer agente tiene un arma, el segundo agente un perrito, el tercer agente una banana y así sucesivamente. Cada un agente pues, va a tener un orden preferencial. En este sentido, el agente 1 prefiere la cerveza, después el mango, después el arma, después la banana y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos agentes tiene su bien y va a tratar de intercambiarlo de tal manera que no existan incentivos para más intercambios. En este sentido, una asignación va a ser una función que va a ir del conjunto de agentes al conjunto de bienes y el conjunto, la asignación va a ser factible si es una biyección esta función. El núcleo de la economía es el conjunto de todas estas asignaciones o biyecciones factibles, y de tal manera que no existe coalición ni asignación que satisfaga lo siguiente. Es decir, en la primera parte, Y pues, necesita ser biyectiva, en la que estas asignaciones tal que puedan intercambiar entre ellos, y algunos de ellos, que ellos mayoricen sus pagos y algunos de ellos mayorice de manera estricta, de manera estricta su pago. Si existe tal asignación, pues entonces nuestra asignación no está en el núcleo. Si no existe, pues entonces está en el núcleo. Es decir, el núcleo contiene todas aquellas asignaciones donde no hay incentivos para realizar mayor intercambio. Shapley y Scarf nos demuestran que es el núcleo de esta economía que se propone es no vacía, a través de un algoritmo muy sencillo de verificar, que habla de lo siguiente. Cada agente tiene un bien, cada uno con sus preferencias, como habíamos escrito anteriormente, y cada uno se pone en círculo con su objeto. Cada uno de ellos señala el objeto que más les gusta. Por ejemplo,
a 4 de ellos les gusta la cerveza. Sin embargo, hay ciclos que se forman. Por ejemplo, a la gente que tiene el perrito le gusta la cerveza, a la gente que tiene la cerveza le gusta el pony, y a la gente que tiene el pony le gusta el perrito. En este caso, tiene un ciclo. Ellos intercambian estos bienes. Cada uno se queda con el bien que desea. Se salen del juego y intercambian los otros 2 que quedan. Y los otros 3, cada uno vuelve a señalar el objeto que más les gusta. En este caso, intercambian la banana por el plátano, por el mango, realizan el intercambio y finalmente el último agente pues se intercambia con el mismo. De esta manera, la nueva asignación es una asignación que pertenece al núcleo y bueno, se logra a través de todo de este medio. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a extender o extendimos este modelo de la siguiente manera. Es un modelo muy general que nos permite trabajar con utilidades y sobre todo tratar, el objetivo es que se logre trabajar a través de modelos econométricos, este tipo de modelos. Nosotros proponemos un conjunto de tipos de agentes, es decir, cada tipo de agente tiene una frecuencia o una cantidad de agentes que se repite. Cada tipo de agente pues está representado por una preferencia. De igual manera, tenemos tipo de bienes que regularmente pues estos están dados por sus características. Pues tenemos, por ejemplo, cervezas de diferentes marcas, con distintos sabores, etc., ¿no? Hay muchas características con las cuales podemos caracterizar esto. Y lo que vamos a hacer es que este tipo de bienes pues, van a ser indivisibles. Además, que los vamos a asignarles una distribución. En este sentido, lo que tenemos es un conjunto de tipo de agentes. Cada tipo de agente de agente lo vamos a representar por A y se le va a asignar una preferencia. Cada tipo de bien va a estar representado por G minúscula y el conjunto de tipo de bienes por G mayúscula. La preferencia del agente la vamos a representar por una función de utilidad, en donde la primera entrada nos va a decir al agente al que pertenece el pago, y la segunda entrada el bien que se está consumiendo. Y en este caso, el agente A prefiere el bien G', al bien G, lo que significa que la función evaluada en el agente A es mayor cuando se consume G' que G, ¿no? Para garantizar existencias de este tipo de funciones, pues hay una referencia de Levy de 1983, aunque hay otras más. En general, entonces, el tipo de economía que vamos a estar trabajando consta de lo siguiente. Vamos a tener, en vez de trabajar con un número finito de agentes, vamos a tener en general una población de agentes y una población de bienes que van a estar caracterizadas como espacios de medida. Es decir, van a tener un conjunto que van a ser los tipos, ya sea de agentes y de bienes, su sigma álgebra correspondiente y la medida con la cual está caracterizada la distribución de probabilidad. Es decir, la población de agentes y la población de bienes en realidad son espacios de medida o espacios de probabilidad. Y en este sentido, pues tenemos de nuevo a nuestra economía como agentes. La población de agentes ahora ya va a ser una población de agentes, una población de bienes, una función de pagos, que en este caso es la de utilidad, que va a representar las preferencias, y una asignación. Aquí en este modelo manejamos 2 tipos de asignación. Una muy intuitiva, que es esta, que va a ser una función que va a ir de agentes a bienes y que nos va a regresar la función inversa al evaluarla en la medida
nos va a decir esta ecuación 4 que la proporción de bienes que se intercambian es equivalente a la proporción de agentes. Es la misma cantidad en el sentido de medidas. Así, una asignación inicial satisface 4. Y todas las asignaciones son una asignación de este estilo, bueno, pues satisface esta condición, ¿no? A la misma proporción de agentes le corresponde una misma proporción de bienes y se evalúa a través de los tipos. En este sentido podemos representar la economía de Shapley, que vimos anteriormente, como un conjunto de agentes y tipos de bienes donde la distribución es una distribución uniforme entre los diferentes tipos de agentes y de bienes. Y en este caso la asignación también sigue siendo una medida, una función biyectiva, ¿no? Se puede corroborar que si representamos las preferencias por una matriz de pagos, pues podemos tener el mismo ejemplo capturado ahora en esta economía un poquito más general. También podemos tener modelos continuos, pero las láminas son muchas, así que voy a darme un poquito de prisa. De igual manera, tratamos de caracterizar el núcleo, definiéndolo, buscando, decimos que una asignación o el núcleo es el conjunto de aquellas asignaciones donde no existe colisión ni tampoco phi, que van a satisfacer prácticamente lo mismo. Una, que pueden intercambiar entre ellos. Dos, que todos ellos mayoricen cuando intercambian. Tres, que uno de ellos mayoricen de manera estricta, ¿no? Al menos uno de ellos o varios de ellos mayoricen de manera estricta. Para poder solucionarlo, buscamos planteamos un problema, el problema de buscar paretos óptimos. Es como si estuviéramos buscando a alguien que asignara estas asignaciones de tal manera que ya no existan incentivos para ver intercambios, y se logra optimizando esta función sobre la búsqueda de todas las funciones que son biyectivas y que satisfacen, más bien de todo, no son biyectivas necesariamente, más bien todas las funciones que satisfacen 5. Pero resulta, y tenemos este teorema: si mu es solución del problema parcial de este problema 6, de este problema de optimización, entonces está en el núcleo. Así que si nuestro problema tiene solución, pues esta solución debe de estar también en el núcleo, y el núcleo es no vacío en este sentido. Pero este problema no tiene solución, necesariamente L no necesariamente es compacto, e incluso puede llegar a ser el vacío. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar y que exista la solución? Bueno, planteamos otro tipo de modelos de asignación. Vamos a tener básicamente los mismos ingredientes en esta economía: una población de agentes, una población de bienes, la función de utilidad, pero lo que vamos a cambiar va a ser nuestra función de pagos. En este caso, nuestra función de pagos es una distribución de probabilidad que lo que hace es que las marginales sean respectivamente la distribución de las marginales sean las medidas de distribución de bienes y de agentes. Es decir, lo que hace es tomar una proporción de bienes y asegurarnos que nos va a regresar una misma proporción de agentes, ahora sin importar el tipo. Anteriormente, aquí teníamos una función que asignaba esto, pero aquí importaba mucho el tipo. Aquí en este caso ya no. Lo que hace es que la distribución se pueda agarrar solamente asignaciones de este estilo sin importar el tipo de agentes ni el tipo de bienes.
y cuyas marginales sean respectivamente la población de agentes y la población de bienes. En este caso aquí tendríamos a NUM, a V, las distribuciones marginales y este sería pi de A. Ya. Tenemos esta. Un ejemplo para poder más o menos interpretar este tipo de asignaciones, pues es muy sencillo. Vamos a pensar en una economía que tiene 3 tipos de bienes y 4 tipos de agentes, que distribuidos de manera uniforme, es decir, tenemos un cuarto, un cuarto, un cuarto de agentes y un tercio, un tercio, un tercio, un tercio de bienes. Ajá. Son las distribuciones marginales respectivamente. Y la que está en medio es la distribución conjunta. Y entonces, por ejemplo, el número 1 sobre 12 se interpreta de la siguiente manera. Un doceavo de lo que es un cuarto de la población y está distribuida en agentes que consumen el bien tipo 3 o eje 3, y eso es un doceavo también de un tercio de la población de bienes G3, ¿no? También representan. Y el otro cuarto, un doceavo más un cuarto, pues es un tercio. La otra parte es consumida por agentes tipo 1. También se puede ver aquí que los agentes tipo 3, la otra parte, 1 sobre 12 consume un tercio y 1 sobre sexto consume un G1, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver asignaciones y también son asignaciones 1 a 1. Se puede, con este tipo de asignaciones tenemos asignaciones 1 a 1. Misma proporción de agentes le corresponde misma proporción de bienes. Aquí también definimos el núcleo. El núcleo se define de manera similar a como ya lo teníamos anteriormente. Es el conjunto, el núcleo de la economía, en este caso de la economía que le llamamos economía flexible, por cómo se comporta nuestra asignación, es el conjunto de todas las asignaciones donde no existe ni ecualización, ni conjunto H, en este caso significativos, es decir, tienen medida positiva, ni tampoco una asignación K que satisfaga las siguientes condiciones. Que ellos puedan intercambiar. Es la primera, básicamente siempre es la primera. La segunda es la misma condición que teníamos anteriormente, que ellos mayoricen su función de pagos, nada más que en este caso pues, estamos integrando para cada grupo que se pueda formar. Y la última es que al menos de uno de estos grupos, lo que significaría que al menos alguno de estos jugadores mayorice de manera estricta en la ecuación 8. Podemos demostrar que el teorema, que este conjunto es no vacío, es parte del trabajo que hemos estado realizando. La búsqueda se hace similar a lo como hicimos ahora. Se plantea el problema del optimizador o del planeador social que busca una solución de Pareto, en donde maximizamos la función 10 sujeto a 7, que son todas las funciones. La diferencia que aquí es que este conjunto 7 se puede demostrar que es un conjunto compacto y esto es un funcional continuo. Entonces la solución de este problema pues existe, y al existir, que es el teorema 3.4, este problema de asignación existe, pues tenemos este otro teorema que nos dice que si pi es solución del planeador, entonces pi está dentro del núcleo. Y es así como se puede demostrar que el núcleo es no vacío. Bueno, el asunto de poder caracterizar estos modelos es porque econométricamente es relativamente sencillo. Si nosotros parametrizamos a nuestra función U y también tenemos cómo caracterizar NU y AB, que son las distribuciones de probabilidad de los agentes y de bienes, de manera estadística, pues podemos plantear prácticamente cualquier problema como un problema de asignación en espacios de población. Es decir, me voy un poquito más al ejemplo y ahorita regreso a lo demás.
eh, para ver lo de los epsilon núcleos. Miren, voy a suponer en este caso que tenemos una población de agentes, una población de bienes, y donde la población de bienes no es más que casas que están distribuidas de manera uniforme. De manera uniforme tenemos casas en el cuadro 01, que es este cuadrito que estoy dibujando. Y tenemos tres centros de trabajo, 1, 2, 3. En este caso, un 40% de la población trabaja aquí en el centro, otro 30 en la esquina superior y otro 30 en la esquina inferior. Todos los que trabajan en cada uno de estos nos va a caracterizar los tipos de agentes, y cada agente va a tratar, tenemos en este caso 3 tipos de agentes, los que trabajan en el centro 1, en el centro 2 o en el centro 3, y quieren localizar sus casas lo más cercana a aquello que minimice la distancia de su trabajo a su hogar, ¿no? En este sentido, nosotros podemos proponer una distribución, calcular una distribución de casas o de bienes o de algún otro tipo de problemas. Este tipo de problemas son muy ilustrativos, pero hay problemas, por ejemplo, como el de escuelas, donde tenemos a poblaciones de estudiantes, en donde sí es necesario, por ejemplo, calcular cómo se distribuyen respecto a dónde viven o alguna otra característica, por ejemplo, ingresos, todo, calificaciones, todo este tipo de características, eh, que son fáciles estadísticamente de obtener distribuciones que puedan reproducir estos fenómenos y poder plantear este tipo de problemas de asignación como modelos continuos en este sentido. Una vez que demostramos la existencia, entonces lo que queremos es aproximar estos modelos continuos a modelos discretos. ¿Cómo podemos discretizar este tipo de modelos? Para eso nos ayudamos de un concepto que se llama epsilon núcleo, que son las mismas definiciones del núcleo salvo por un epsilon. Es decir, aquellos que pertenecen son casi pertenecientes al núcleo en el siguiente sentido. Son asignaciones donde no existe coalición, ni conjunto H, ni tampoco una función de asignación K, en donde ellos puedan intercambiar de manera factible, que sería la primera parte. La segunda parte tiene que ver con que ellos mayoricen sus pagos, salvo por un epsilon, y que ellos mayoricen de manera estricta 12, ¿no? Si satisfacen estos tres, pues digamos que casi están en el núcleo, o es epsilon núcleo, salvo por un epsilon, por así decirlo. Pues resulta que si nosotros tenemos dos funciones que se parezcan, funciones de pago que se parezcan, podemos tener que si pi está en la primera economía, entonces pi también debe de estar en un epsilon núcleo de la segunda economía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta economía que tenemos como rayita es una economía la cual vamos a aproximar de manera discreta, va a ser un modelo discreto y este va a ser nuestro modelo continuo. Entonces, utilizando este teorema, vamos a poder aproximar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es asignar funciones de pago. Esta función es continua. Aproximamos a través de una función escalonada, es decir, tenemos, claro, en R2, yo lo podremos representar en R1 como una función que va así, y va siguiendo de manera escalonada la función continua y la va aproximando de esa manera. De esta manera, si también tenemos aproximaciones sobre pi, y sobre estas particiones que nosotros decidimos hacer, en donde vamos a estar escalonando nuestra función, sobre esas particiones integramos, esas integrales se pueden escribir como sumatorias. Más aún, si nosotros, fíjense bien, donde pi esta es una aproximación de esta otra asignación.
Ahora también, hablando de aproximación, pues la normal se podría aproximar por distribuciones discretas, la exponencial también. Todas las distribuciones continuas se pueden aproximar por distribuciones discretas, ¿no? Hay teoremas que podemos usar para demostrarlo. En este sentido, todas nuestras distribuciones eh, podemos estar trabajando sobre las particiones, sobre el conjunto potencia de las particiones y sobre las distribuciones que estamos discretizando o aproximando, y trabajarlas como aproximación de la población A, como aproximación de la población G de bienes. Y entonces podemos formar una economía 18 en donde tengamos próximos de población, próximos de funciones de pago y próximos de pi. De esta manera podemos aproximar un modelo discreto 18 a un modelo continuo, como lo habíamos planteado originalmente, ¿no? También tenemos este otro resultado que nos dice lo siguiente. Recordemos, recordando la economía de Scarf, tenemos un conjunto finito de bienes, de agentes. Si representamos nuestras preferencias por funciones de pago, quedaría de esta manera, y una condición inicial que es una función biyectiva. Bueno, como estamos trabajando con distribución de probabilidad, podemos generar variables aleatorias con cada uno de ellos, con la población de agentes y con la población de bienes como variables aleatorias, ¿no? Lo podemos estar manejando y podemos sacar muestras en este sentido. Entonces, vamos a pensar en una economía continua y una economía finita, con un número finito de bienes, un número finito de agentes, la función de pagos y la función biyectiva, que era el modelo de Scarf, donde A en este caso es y G son realizaciones o muestras o realizaciones de las poblaciones G y A, respectivamente. Para una población, si esto lo simulamos, para una población muy grande, para N suficientemente grande, entonces va a existir un pi, podemos afirmar que va a existir un pi en el núcleo original de la economía continua, por así decirlo, de esta economía en este espacio abstracto, de tal manera que esta asignación que está en el núcleo, en esta función que está en el núcleo de la economía de Scarf, esta función biyectiva, sea, al ponerlo de esta manera, sea un muestreo de esta distribución, y es decir, con este muestreo podemos también aproximar a esta pi. Entonces, ahí tenemos estos dos resultados con los cuales podemos trabajar. Regreso a mi ejemplo ilustrativo. Habíamos dicho que tenemos una población de casitas en este plano 0,1 por 0,1, distribuidos de manera uniforme. Los tipos de tres centros de trabajo, 3 tipos de agentes de bien, los que trabajan en el centro, en la esquina superior derecha o en la esquina inferior izquierda, y todos ellos trataban de tener casas que aproximen a su casa, ¿no? Y lo que queremos ver es, vamos a pensar que un 40% de la población trabaja en el centro, y el otro 30% en una esquina y 30% en la otra. De esta manera, podemos, para solucionar el problema del planificador social, podemos discretizar nuestro problema en este sentido. Las ecuaciones 20, 21 y 22 son todas las integrales, las cambiamos por sumatorias, y digo más o menos cómo es la aproximación. No me voy a centrar en ello por el tiempo, que es un poquito limitado, pero sí me gustaría mostrar los resultados de qué es lo que localizamos como salidas, que son
las gráficas de calor de las distribuciones. En esta gráfica nos muestra dónde se localiza la gente que trabaja en este punto de manera óptima o de manera paretiana, la que trabaja en el centro y la que trabaja en la esquina. Y bueno, estos son los traslapes que hay de las distribuciones, ¿no? Estas distribuciones marginales. Para utilizar el algoritmo TTC y el segundo teorema con el cual estuvimos trabajando, pues planteamos que una muestra de 10, es decir, de manera uniforme muestramos a 10,000 puntos y establecimos que esta asignación, 40% va a estar aquí, en esto que estoy marcando de rojo, lo de azul el 30%, y en el otro verde 30%, los de azul trabajan aquí, los de verde trabajan aquí y los de rojo trabajan aquí. Como son puntos y cada uno trata de minimizar la distancia, realizan intercambios con el algoritmo que vimos al inicio, y esto es la asignación que nos da. Para esto convertirlo en una distribución de probabilidad utilizamos técnica Monte Carlo, lo que quiere decir que tenemos que dividir el cuadrito, el mapa en cuadritos y contar cada uno de los puntos que hay aquí y asignarles el número que le corresponde a cada punto, que eso le correspondería a la aproximación de la distribución marginal, ¿no? Hicimos otro ejemplo, también sencillo. En este caso, la distribución inicial es una distribución uniforme, todos los azules están por todos lados, todos los rojos están por todos lados, todos los verdes están por todos lados, cada uno se distribuye de manera así, uniforme por todo el territorio. Las casas, bueno, pues obviamente están fijas, lo único que cambia es el intercambio de personas dentro de las casas, y buscamos y las personas que trabajan aquí son las de color verde, las que están aquí en el centro son las de color rojo y las de color azul aquí. Entonces, el algoritmo nos revuelve una asignación distinta a esta que tenemos aquí, pero esta que está aquí con esta condición inicial con el algoritmo TTC es muy parecida a la que obtuvimos con el modelo de transporte óptimo, ¿no? Igual, si queremos aproximarlo, pues tendríamos que dividir esta gráfica en sus respectivos cuadros y contar cada uno de ellos bajo las técnicas de integración Monte Carlo. Como pueden ver, el trabajo es un trabajo teórico que trata de justificar trabajos econométricos para posteriormente poder calcular los parámetros del modelo y poder trabajar con simulaciones, lo cual nos permitiría justamente trabajar con estática comparativa. Podemos cambiar los parámetros. ¿Qué pasa cuando cambiamos el valor de los parámetros a través de simulaciones? En ese sentido es no diferenciable. Y por eso pues, el título de la charla, ¿no? Agradezco la invitación y me despido.